Es un tema muy básico, pienso, en todos los libros del Tanaj, desde Yoshua, desde Shoftim, hasta Melachim, incluyendo los profetas. Es muy presente. Y nosotros nos gusta mucho criticar que hicieron la idolatría y Hashem se enojó con ellos y los castigó, etcétera, etcétera. La pregunta es si lo hicieron tantas generaciones, tantas personas, entre ellos personas aparentemente también inteligentes. ¿Cuál fue el secreto de esta idolatría? ¿O cuál fue el poder de la idolatría? Así, di aquí un ejemplo. Traje aquí una foto de un ídolo. De hecho, este ídolo se llama El, como nosotros llamamos a Dios, El, Elohim. Bien, entonces, el nombre del Dios, el primer Dios de los pueblos canaanitas, se llamaba El. Y él fue el padre de todos los dioses. Y hasta llegó al idioma hebreo, que nosotros decimos también, cuando decimos la palabra él, nos referimos a Hashem, la Avdil, el Alfei Avdelot, ¿sí? Pero viene del mismo origen. ¿Qué significa la palabra él? Significa poder. Entonces, los dioses representan poderes. O hay cosas que hay en la naturaleza o en el mundo que controlan el mundo. Entonces, eso sería el tema, pero primero vamos a resumir un poquito lo que ya vimos. De hecho, como dijimos, el libro de Shoftim se puede dividir en 3 partes y hoy comenzamos la segunda parte. La primera parte fue el primer capítulo hasta capítulo 2, versículo 5, lo que vimos la vez pasada, y el tema fue, como vimos con mucho tiempo y muchos detalles, la conquista de la tierra, o más bien el fracaso de la conquista de la tierra. Entonces, habla al inicio sobre la tribu de Judá que subió para conquistar su parte, y después los fracasos de las otras tribus, y al final termina con el ángel de Hashem que subió del Gilgal hacia Bochim, y allá reprochó al pueblo judío. Todo esto fue la primera parte, lo que ya vimos. La segunda parte que vamos a comenzar hoy, entonces, es la mayoría del libro, desde el capítulo 2, versículo 5, hasta el capítulo 16. Eso podemos decir el centro del libro de Shoftim, que habla sobre los diferentes jueces. Y en este libro, como vamos a ver al inicio de la segunda parte, eso vamos a ver en la semana que entra, tenemos el famoso ciclo del libro de los jueces, que comienza siempre con un pecado. El pecado trae con él el castigo después causa la teshuvá. El castigo es un pueblo que viene y conquista la tierra de Israel y maltrata al pueblo judío. El pueblo judío sufre y hace teshuvá, grita al Señor, y después llega un juez, una salvación a través de un juez, una época de paz de 20 años, 40 años, depende, pero después vuelve nuevamente el pecado y es un ciclo que repite todo el libro de los Shoftim. Realmente no siempre viene todo el ciclo. Hay veces que no vemos teshuvá, hay veces que no vemos castigo, bueno, hay veces que no vemos la paz después, pero en general eso es como algo, una dogma, una forma que repite durante todo el libro, en toda esta segunda parte que comenzamos hoy. Pecado, castigo, teshuvá, juez, paz y nuevamente todo el proceso. En esta segunda parte vamos a estudiar sobre los 13 jueces, los pequeños, que solamente son unas líneas, pero con más detalles vamos a ver los grandes jueces, Otniel, Ehud, Vorá, Gidón, Avimelech, que dijimos que no es exactamente un juez porque representa algo mal que pasó. Después Iftach, y al final del libro unos capítulos sobre Shimshon, que así termina la segunda parte con este Shofet. Podemos decir que la mayoría de las historias son de hecho de Gidón y de Shimshon, son los más largos, y los demás también, pero menos, y después los pequeños que son solamente unas líneas. Eso es toda la segunda parte del libro. Y la tercera, los últimos 4 capítulos, habla nada más sobre 2 historias.
Y estas dos historias son muy difíciles. Habla sobre idolatría, sobre matanza y sobre adulterio o znut, ¿no? Giluy Arayot, la historia de Pesach Mijá, el estatus de Mijá, y Pilegesh Bagivá, la concubina en Givá. Y puede ser que el moto de esta parte, de las últimas dos historias, 4 capítulos, es que no hay, en estos días, no hay un rey en Israel. Y cada uno hacía lo que nosotros hoy en día decimos, lo que le dio las ganas, o sea, lo que creía que estaba bien. Y entonces eso es el final del libro, como resumen del libro y como una preparación al siguiente libro, que es el libro Shmuel, que el tema del libro de Shmuel es el inicio del reinado de Israel. Por eso aquí termina con, no hay un rey en Israel, y ya comienza con, cómo vamos a nombrar un rey, qué significa tener un rey. Entonces, esas son las 3 partes del libro. Ya terminamos el primero y estamos en el segundo, que vamos a comenzar ahorita. Vamos a ver, ¿por qué no funciona? Ok. Entonces vamos a ver los versículos de la segunda parte y hoy vamos a ver nada más 5 versículos. De hecho, en este versículo comienza de nuevo el libro de Shoftim. Había como una introducción y otra vez repetimos al final del libro de Yoshua y del libro de Shoftim. Dice que Yoshua despidió al pueblo judío, al pueblo de Israel, y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. O sea, después de la conquista, Yoshua despidió y cada uno fue a su casa. Y mientras vivió Yoshua y los ancianos que le sobrevivieron, que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. O sea, mientras vivía Yoshua y la segunda generación después de él, todavía todo está perfecto en la relación entre Hashem y el pueblo judío. Ya dijimos que no todo estaba bien con la relación con la tierra, pero con Hashem, mientras estaba Yoshua y los ancianos que todavía vieron con sus ojos todos los milagros, todas las obras del Señor, entonces todo estaba bien. El pueblo judío sirvió al Señor. Quiero decir entre paréntesis que todavía busco la mejor traducción para utilizar para estas clases y encontré en el internet un website muy bueno que trae muchas versiones del Tanaj. Entonces, por eso cada vez cambia un poquito. Aquí utiliza el nombre de Hashem como el Señor. Y sí digo que estas traducciones son traducciones cristianas. Yo reviso y veo que no hay nada mal, pero en general son traducciones cristianas que nada más cambio algunas palabras según el contexto, pero en esta versión el nombre de Hashem es Señor. Estamos hablando sobre el mismo, ¿no? Bueno, entonces dice aquí que el pueblo judío todavía sigue sirviendo a Kadosh Baruj. Y después Yoshua, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. 110 años. Le faltaba 10 años para llegar a ¿quién? Para llegar a Moshe Rabenu. ¿Ustedes recuerdan a alguien más que vivía 110 años? No recuerdo si lo mencionamos o no. Hay una persona más en nuestra historia que vivía 110 años. ¿No recuerdan? Fue Yosef. Al final del libro Bereshit está escrito que Yosef vivía 110 años. Ya sabemos que Yoshua viene como es la descendencia de Yosef. Yoshua es del tribu de Efraín, que es el hijo de Yosef. ¿Hay alguna relación? Vamos a ver, otra vez digo, a lo mejor la siguiente clase, la relación entre la época de Yosef y esta época que estamos hablando. Nos dice aquí que Yoshua falleció a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Heres, que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gash. Aquí podemos ver lo que hoy en día llamamos la tumba de Yoshua. Nunca sabemos si es verdad el lugar o no. Está dentro de un pueblito palestino, al lado de Ariel, donde está la Universidad de Ariel. Al ladito hay un pueblo pequeño palestino, y allá es donde se considera que es
la tumba de Yosef, pueden ver que hay soldados que guardan el lugar porque unas veces ya lo entraron y le hicieron daño, pero es un lugar que se puede visitar, o sea, se puede entrar y rezar allá, es la tumba de Yoshua. Bueno, y entonces después, y murió también toda esa generación, y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. O sea, la tercera generación ya no conoce las acciones de Hashem. ¿Por qué no conocen? Nosotros conocemos. ¿Qué significa que no conocen? ¿No sabían las historias o que no lo vivieron? Hay que entender esto, lo vamos a ver más tarde. Y el siguiente ya de hecho comienza otra parte de esto. Dice, y los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Baal es uno de los dioses que vamos a ver más tarde. Pero aquí nada más comienza el pecado. O sea, vimos anteriormente, hicieron pacto. El David viene y los reprocha. Aquí todavía no vemos ningún pecado. Nada más en el versículo 11 comienza el pecado realmente. Pero todo el proceso ya vemos cómo va hacia el pecado. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de analizar un poquito en esta clase. ¿Cuál fue la razón o cuál fue la raíz del pecado? O sea, sabemos qué es el pecado. Hacer idolatría es pecado. Pero ¿cuál es el proceso que pasamos hasta llegar a ser dispuestos o ser capaces de hacer pecado? ¿Por qué llegamos nosotros que somos judíos y creyentes y conectamos con la Torah, estamos conectados con la Torah? ¿Cómo llegamos a de repente a hacer algo mal, un pecado? ¿Cuál es? Sabemos idolatría, Yetzer Hara, instintos malos y tentaciones, etc. Pero quiero analizar un poquito cuál sería la razón o la raíz que lleva al pueblo judío de ser un pueblo, como dice aquí en el versículo 7, que sirve al Señor, a un pueblo que hace el mal en los ojos de Hashem. ¿Cuáles son los pasos y cuáles son las raíces de este pecado? Para poder analizar esto, quiero ver otra vez estos versículos, el origen del pecado, pero poner atención a algunos detalles. Primero, el versículo que ya vimos la clase pasada. Mientras no hagan pacto, eso es lo que dice el ángel, que Hashem les prometió en toda la tierra de Israel, etc. Mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra, gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? O sea, el primer paso hacia el pecado era el pacto con las naciones. Esta influencia, esta asimilación, que dijimos, el primero es el pacto, y después es el matrimonio, y después ya llega el pecado. El segundo que vemos es, después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, no sabía, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel, y por último los israelitas hicieron lo malo. Entonces aquí vemos tres pasos. Primero es el pacto, segundo es olvidar al Señor o lo que hacía el Señor, y el tercero es pecado mismo. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es que nos lleva? ¿Cuál es el origen de este pecado? Podemos ver algunas cosas. Primero, como dijimos, es un proceso gradual. No es el día de hoy para mañana. Lamentablemente, lo podemos ver muchas veces en la educación de los niños, o algunos amigos, a veces crecimos juntos y conocemos a las personas, etc. Y de repente vemos después un tiempo que esta persona dejó todo. ¿Por qué dejó todo? Y después cuando lo analizamos podemos ver que es un proceso gradual. Que comienza, por ejemplo, de venir menos a los tefilot, después cambiar un poquito la manera de vestirse o de hablar, etc. Es un proceso gradual, no es un día para el siguiente. En este caso podemos decir que es algo que tomó 3 generaciones. Desde la época de Yoshua comenzaron a debilitarse, después la siguiente generación todavía, y la siguiente ya no sirven al Señor, y ya en el siguiente ya hacen idolatría. Es un proceso gradual. Segunda cosa que podemos decir es que es la mala influencia. Mucho depende en dónde vivimos. Y la influencia del ambiente, lo que está alrededor de nosotros,
tiene un impacto enorme sobre cada persona. Hay un dicho muy famoso de Maimonides que dice que es mejor vivir en el desierto que vivir, o sea, en el desierto solito, que vivir dentro de una sociedad de mala influencia. Dice, casi es imposible sobrevivir con tu fe o con tus valores o con tus costumbres y comportamiento cuando estás en un ambiente negativo. Por eso, entre paréntesis, podemos decir que la prueba más difícil que pasa nuestra juventud en Golá, fuera de Israel, son las universidades. La influencia no necesariamente es una influencia negativa por atributos malos o por mal comportamiento. Pueden ser personas muy agradables, muy buenas, y ya por este mismo te conectas con ellas, con estas personas. Y ya el siguiente paso es decir, bueno, ya no es importante tanto ser judío, no ser judío, está hablando ahora sobre la universidad, pero claramente la manera que vivimos y las escuelas que mandamos a nuestros hijos y el ambiente en el trabajo, etcétera, todas estas cosas tienen una influencia enorme sobre las personas. Y por eso, como vimos la vez pasada, la advertencia más fuerte del Señor, de Hashem, sobre nosotros fue: no hagan pacto con las naciones que viven en la tierra de Canaán. Otra vez, estas naciones específicamente son de mala influencia, son que Maaser Canaán no ta'asu, dice la Gemara, como las acciones, como el comportamiento de la tierra de Canaán no tienen que hacer ustedes, porque ellos son entre los peores que hay. Toda la cultura fue muy baja, muy negativa, y por lo tanto dice Hashem, la mala influencia de estos, de los pueblos de Canaán, no pueden ustedes aguantar, no van a poder aguantar, entonces no lo hagan pacto. Eso fue el primer error. Uno piensa, bueno, no nos parece tan mal. Al final, todos somos humanos, todos fuimos creados en la imagen de Dios, entonces, ¿para qué tengo que alejarme tanto de ellos? No, pero esto fue el primer paso. Después, como vemos aquí, la educación. ¿Qué significa que esta generación todavía vio las acciones de Hashem? Pero esta generación no conocía. ¿Cómo que no conocía? No escucharon las historias, los padres no los contaron. ¿Qué significa que no conocían las acciones ¿no? las obras del Señor, de Hashem, que ha hecho por Israel? Entonces, yo pienso se puede entender en dos maneras. Uno, sí, no invirtieron tanto esfuerzo en transmitir esas tradiciones. No hicieron en el Seder de Pesach, en lugar de contar la historia con muchos detalles, apuraron mucho a la Shulchan Aruch, a la comida, o a la Korban Pesach que hacían en este tiempo. En lugar de tener educación, de enseñar Torah, etcétera, los enseñaron profesión. No que no es importante enseñar profesión, pero ¿cuál es el énfasis? ¿Cuántas horas en la semana tenemos de judaísmo y cuántas horas tenemos de matemática e inglés? ¿Y qué importancia damos a la materia judaica y qué importancia damos a la materia española en las escuelas? Pues puedo decir, en mi experiencia en muchos, también en Israel, como en México y como aquí que estoy, aún si decimos que las horas son las mismas horas, ¿qué es lo más importante? ¿En dónde ponemos el énfasis? En la educación general. ¿Por qué? Porque es importante, porque sin buena calificación en matemáticas no va a poder entrar a la universidad. Los niños lo aceptan de parte de nosotros y lo ve. En el judaísmo no hacen tanto esfuerzo y se comportan de otra manera y no le dan la misma importancia. Entonces, la siguiente generación ya no conocía lo que ha hecho el Señor, lo que ha hecho Hashem con nosotros. No conocía, o sea, a lo mejor conocía, pero no le dio la misma importancia. Esto pienso una explicación. La segunda explicación, a lo mejor es un poquito diferente, pero también es muy importante. Conocían, pero no lo vivían. La generación que lo vio en sus ojos lo vivía.
lo sabía, pasaba, era algo que experimentó. Pero la siguiente generación, a lo mejor el conocimiento tenía, pero la experiencia no lo tenía. Uno de los retos en la educación es que no sea nada más transmitir información, sino también que sea transmitir vivencia y experiencia. Y eso no es suficiente nada más decir, esto pasó y tiene que saber esto y esto. Tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo en tu vida real. Y eso es un reto muy grande cuando llegamos a la educación. O sea, no solamente transmitir conocimiento, sino también vivirlo. Después de esto, una cosa más. Dice aquí, Yoshua despidió al pueblo de Israel, como vimos en el versículo antes, y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Entonces, regresaron a su tierra y ya hay que trabajar, ya no hay man, ya no hay lo que tomaron de los pueblos que conquistaron. Hay que sembrar, y hay que arar, y hay que cosechar, y después preparar la harina, y el trigo, y la masa, y después, o sea, el trabajo diario, cotidiano, es algo que te consume. Y poco a poco tienes menos focus y menos concentración, y estás menos pendiente a las partes espirituales de la vida. Lo que pasa entonces es que la rutina te da flojera y esto lo que después poco a poco uno ya se aleja. Y una vez que uno está alejado, ya las otras tentaciones también lo agarran. O sea, si yo para ser judío y cuidar Shabbat y cuidar Kashrut es algo muy difícil. Y por otro lado tengo aquí otra religión, la Canaanita, que es muy brilla y es muy agradable y tentativo, interactivo. Entonces fácilmente me agarran y me toman con ellos. En lugar de esforzarme tanto, ya tengo otro camino que es mucho más fácil. Entonces, esta rutina, este ir a la casa a trabajar y que te da flojera después, te agarra poco a poco y otra vez es algo natural que nos ocurre a todos nosotros. También dice aquí, mientras vivió Yoshua y los ancianos que le sobrevivieron, que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor, como explicamos anteriormente, y Yoshua, hijo de Nun, falleció y murió también toda esta generación. Entonces, ¿qué faltaba? Como dijimos también, falta de liderazgo. O sea, de verdad, se acabó esta generación y aparentemente la nueva generación, aunque tenían a Otniel Ben Knas, tenían a Pinchas, pero no era lo mismo o el mismo nivel de liderazgo, y eso les dejó que poco a poco se disparan y también sean más expuestos a esta influencia mala, a menos educación, a la rutina, etcétera, etcétera. La última razón, que a lo mejor es la más sencilla, pero también la más fuerte y, bueno, claro que fue algo muy significativo, es la Yetzirah, los malos instintos. O sea, al final de cuentas, si no es algo atractivo, si la idolatría no es algo atractivo, entonces, ¿por qué me va a influir tanto? No sería algo tan fuerte. Y entonces, lo que tenemos que entender ahorita es este Yetzer Hara, porque hoy en día, la verdad, yo entiendo qué significa Yetzer Hara de relaciones prohibidas, yo entiendo qué significa Yetzer Hara de comida. ¿Qué significa Yetzer Hara de idolatría? ¿Alguna vez alguien fue, no sé, a las pirámides y le dio ganas de hacer algún tipo de culto a todos los que están allá, todas las cosas que están allá? ¿Alguien sintió ganas de servir al sol o a la luna como antes hacían? ¿Qué significa que tengo deseo, tengo Yetzer Hara de idolatría? ¿Qué sentido? Hoy en día, de verdad, nos hace muy difícil de entender esto o de pensar que era tan fuerte y tan tentativo, tan seducivo, ¿no? De seducción, que todo el pueblo judío durante tantas generaciones y tantas experiencias, que cada vez llegó otros pueblos y nos castigaron, ¿cómo que no entendieron? ¿Cómo que siguieron estos caminos? ¿Cuál fue la fuerza tan grande de esta idolatría que agarró tanto el pueblo judío? Entonces, para entender esto, vamos a comenzar ahorita una clase pequeña de idolatría. Vamos a aprender un poquito sobre la idolatría. Entonces, podemos decir que en el Tanaj menciona varios tipos de dioses.
Por ejemplo, el versículo que vimos ahorita, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y llevaron a los Baales, Baalim. Estos son Baal, es el de lo que encontraron en las excavaciones arqueológicas, diferentes lugares, en todo el Medio Oriente. O sea, hasta llega hasta Siria y hasta Irak y hasta Egipto y Libia. En todo el Medio Oriente había estos dioses, era de la mitología canaanita. Hay muchísimas historias sobre ellos y es interesante todas las relaciones entre ellos, quién fue el esposo de quién fue el hijo de quién. Hay algo que parecido un poquito a la mitología griega, los que conocen todas las historias sobre los dioses. Uno de los principales, lo que se considera el dios más importante y más fuerte de la zona, se llamaba Baal. Baal significa señor. Hoy en día decimos en hebreo Baal como esposo. Y podemos decir que las feministas modernas en Israel no les gusta esta palabra, que significa que el esposo es el señor de la esposa, el dueño de la esposa. De hecho, así también tenemos sobre otras cosas. Si digo yo soy Baal Asadeh o Baal Abait, por ejemplo, Baal Abait, es el dueño de la casa. Baalat Abait, la dueña de la casa. La palabra Baal representa el dueño de toda la tierra. En el Tanaj encontramos diferentes tipos de Baalim, pero es diferente del mismo Dios. O sea, hay Baal Gad o Baal Sidón, son de diferentes lugares de la zona, y todo significa el Señor o el Dios fuerte. Entonces explica el Dat Mikra que este Dios fue Dios de la vida, lo que dio vida. De la vida, de la existencia, o sea, que seguimos viviendo, y la fertilidad de la tierra. Manda los vientos, las tormentas, las lluvias y el rocío. Podemos ver que que tenía en un mano, tenía como un relámpago, ¿no? Y uno tenía un palo, y él controlaba la lluvia y la vida. Entonces, si de verdad uno llega a creer, no necesariamente, es un error muy común, a veces la gente entiende, que la gente antigua pensaba que que está aquí, este estatus, ¿no? Este mismo es Dios. No, nadie creía que esto es Dios. Nadie pensaba que este ídolo que tenía es el Dios, pero representaba un poder que está en el mundo. Y este poder místico, sobrenatural, Dios, de hecho, controlaba nuestra vida, controlaba la lluvia. Ustedes saben que el tema de la lluvia en el Medio Oriente, la comida, la fertilidad de la tierra, era algo esencial. O sea, un año que de repente no hay lluvia, no es que importamos de otros lugares, la gente muere. Primero los bebés, los viejitos, la gente literalmente muere. Entonces, la fuerza de tener lluvia o no tener lluvia, la pregunta de tener lluvia o no tener lluvia es una pregunta crucial. ¿Cuál es la promesa que leemos todos los días en Kriyat Shema? Venatati gishmechem beitam. Les voy a dar la comida. Y las maldiciones en las plantas, cuando hay una enfermedad, a veces hay enfermedades en las plantas, entonces de repente te fue todo el terreno. Tú trabajaste, sembraste, etcétera, todo, trabajaste para traer agua, y de repente llega un mosquitito, una no sé qué, alguna enfermedad, algún defecto y pierdes en una vez toda tu cosecha del año. Y el resultado es que el bebé que te nació va a morir, porque la mamá no va a tener leche y va a morir, o sea, literal. No estamos hablando aquí sobre cosas que son como hoy en día, bueno, hoy en día con esta epidemia también nos preocupamos por la vida misma. Pero normalmente, en la época moderna, nos preocupamos que si vamos a tener dinero para pagar, vamos a decir, pagar el colegio del niño, también es algo muy importante, pero en eso es lo que nos preocupa. O para cambiar el coche, o para poder pagar por la electricidad. Pero vamos a decir, el nivel más bajo. Pero antes fue, si no hay lluvia, no hay vida. Y entonces, si uno relaciona el poder de la vida y el poder de la lluvia con algún tipo de culto, y tus vecinos creen en esto, y a lo mejor un año le va bien y a ti te va mal, entonces tú dices,
A lo mejor es porque su Dios es mejor que el mío. Entonces, esta fuerza de Baal es algo muy, muy grande y muy fuerte. Si uno llega a creer en este tipo de poder. La siguiente diosa se llama Ashtoret. ¿Okay? El versículo dice, después más tarde lo vamos a ver en el segundo capítulo que estamos ahorita, pero más adelante en los versículos, se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Ashtoret. Esta Ashtoret, como pueden imaginar, fue la esposa del Baal, fue la diosa. El dios fue Baal y la diosa fue Ashtoret. Eso aquí es lo que encontraron. Aquí Ashtoret está dentro de un carruaje, no sé cómo se dice. Es una moneda con su dibujo. Y esta Ashtoret también era responsable de la parte femenina de la vida y la fertilidad, o sea, de la mujer. Más tarde también fue agregado también que era la diosa de la guerra. Y esa fue, bueno, aquí tenemos un poquito de adulterio, no adulterio, de relaciones dentro de la familia, y fue la esposa y la hermana de Baal. Los dos eran los hijos de él y de Asherah, la siguiente diosa que vamos a ver. Entonces, como dije antes, hay muchas historias, pero todas esas historias son representativas, porque de la relación entre la lluvia y la tierra salen las frutas. O sea, entre Baal y Ashtoret, si adoras a los dos, entonces al final vas a encontrar lo que sale de la tierra. Y entonces los hijos de ellos. Por ejemplo, Ashtoret fue una diosa, una idolatría mucho más del hogar. Baal tenían sus templos. Ashtoret encontraron en muchas casas pequeñitas, ¿no? Que cada uno tenía en su casa. Entonces, como dije, es una clase entre la idolatría, pero todo esto para que entendamos qué significa idolatría. Idolatría eran los poderes naturales del mundo, que nosotros hoy en día lo explicamos a través de la ciencia, etc. Pero antes relacionaban como poderes místicas con cierto tipo de acciones. Si hacemos esta acción, vamos a tener lluvia. Si hacemos esta acción, mi esposa va a tener hijo. Si hacemos esta acción, este año va a ser bendecido. En alguna manera es muy parecido a la religión, lo que nosotros hacemos. Decimos, bueno, rezamos para la lluvia y tomamos Arbat Aminim para que haya buen año con mucha bendición y tocamos el shofar para expiar nuestros pecados. O sea, hay muchas cosas. Haz Shalom, no digo que es lo mismo, Haz Shalom. Pero claramente que la imaginación o la similitud es muy grande. Y de hecho se confundieron entre idolatría y el servicio de Hashem. Y sabemos del Tanaj y también muchas cosas que encontraron, que en muchos lugares trabajaron a los dos. Trabajaron a Hashem y trabajaron a los dioses ajenos. O sea, en el mismo lugar, la misma persona. Encontraron algo que fue escrito para Dios, o sea, para el nombre de Hashem, y para su Asherah, que es la siguiente diosa que vamos a verla ahorita. Asherah es, como dijimos, es la mamá del Baal y la mamá de Ashtoret, la esposa de él. Y entonces este servicio o esta diosa estaba relacionada con los árboles. Y los Asherot, de hecho, son árboles que estaban encima de las lomas. Pusieron árboles muy, muy bonitos, y eso fue su idolatría. Entonces, dice aquí también que sirvieron esta diosa. Para los israelitas hicieron lo malo, eso está en capítulo 3. Hicieron lo malo a los ojos del Señor y se olvidaron de él por adorar a las imágenes de Baal y de Asherah. Como dije anteriormente, encontraron algo que fue escrito para Hashem y para su Asherah. O sea, Hashem está casado con Asherah, Haz Shalom, ¿no? Lo que quiero decir es que, bueno, también dice que Asherah era la madre tierra, la diosa madre, que también era responsable sobre la fertilidad, pero también sobre las plantas, sobre el matrimonio, sobre la maternidad. Fue la madre de Baal y de Asherah, perdón, de Ashtoret, y esposa de él. Bueno, de todos modos, lo que quiero decir aquí, que primero, si entramos a este tipo de pensar, es
relacionar poderes místicas con las cosas naturales de la vida y las necesidades naturales de la vida. Y por eso, como dije antes, uno llega a tener un mal año. O si su esposa sufre pérdida de 3, 4 bebés. Le dice su vecino, Kenanita, mira, yo tengo aquí un arbolito, ¿qué te importa? No vas a perder nada. Y además sabes que es mi hija, porque se casó con su hija. Vamos a rezar todos nosotros allá, hacemos el culto y te prometo, el siguiente hijo va a salir bien. Y así fue. Fueron, rezaban, hicieron su culto, y el siguiente hijo salió bien. Bueno, a lo mejor el siguiente ya no va a salir bien, pero a veces sale bien, son cosas casuales, sabemos cómo son la vida. Uno perdió, el segundo vivió. Y entonces uno ya recibe alguna razón para creer. Y además, como dije antes, ¿qué pierdo? Yo voy cada año al templo, al tabernáculo, y hago allá mi sacrificio. Voy allá en Sukkot y hago con los Bataminim, todo 100% según la halajá. Pero ¿qué pierdo también subir aquí a la loma al ladito y hacer algo para Shera? Yo no pierdo nada de esto. Vamos a hacer los dos. Que todos sean felices. Que Dios sea feliz y también la Shera sea feliz. Y entonces, esta influencia, esta relación con los vecinos y estas ideas, entonces van penetrando poco a poco. Y van entrando poco a poco y al final llegan a olvidar los hechos que Hashem nos hizo y también apegarse a los himnos. Y otra vez repito, no es que abandonaron totalmente al judaísmo, a Hashem, a lo que dice la Torah. Muchas veces era una mezcla, esto y el otro, los dos juntos. Pero a lo mejor un paso más, para entender un poquito más este poder, vamos a ver dos historias en la Gemara que nos muestran esta fuerza. Son historias famosas, a lo mejor los conocen. La primera habla sobre un sueño, pero antes del sueño fue así. La Gemara cuenta, antes de lo que está escrito aquí, la Gemara cuenta que había un rabino que cada vez que llegó a hablar sobre los 3 reyes, se enfermó, no se sintió bien, no le gustó enseñar sobre ellos. ¿Quiénes son estos 3 reyes? Los 3 reyes son Yoravam, Achab y Menashe. Son los 3 reyes más malvados del Tanaj. Estamos aquí saltando unas generaciones, ya estamos en el tiempo de los reyes en este caso. Entonces, estos 3 reyes, Yoravam, Achab y Menashe, eran los más malvados. Hicieron mucha idolatría, matanza, y hasta llegaron a este nivel, que la Mishnah en Sanedrín dice, con Israel está en Helek Torah, ya conocemos esta Mishnah, cada uno de los judíos, cada uno del pueblo judío, tiene parte en el mundo venidero, en Olam Haba. Aparte de 3 reyes y 4 personas que no eran reyes. Estos 3 reyes son Yoravam, Achab y Menashe. Bueno, entonces, llegaron a estudiar esta Mishnah, y cada vez que llegó a enseñar esta Mishnah, este rabino, se enfermó. Ya no pudo enseñar esto. Entonces dijo, ¿sabe qué? La próxima vez, tú, Rav Ashe, tú vas a enseñar esta Mishnah. Entonces cuando llegó a enseñar esta Mishnah, entonces terminó el asunto anterior, y llegó a enseñar sobre los 3 reyes. Entonces dijo, mañana comenzamos a hablar sobre nuestros amigos. ¿Quiénes son nuestros amigos? Los 3 reyes. Vamos a estudiar mañana sobre los 3 reyes. Vino Menashe en su sueño. Menashe es uno de estos 3 reyes. Entonces, después que él dijo esto, llegó Menashe y le dijo, amigos y amigos de tu padre nos llamaste, o sea, es como una forma de hablar. No solo de tus amigos ni de tus padres. A ver, si tú eres tan tzadik, dinos, ¿de dónde se corta el pan de Amutzi? Le hizo una pregunta alágica. Cuando cortamos el Amutzi, para dividir el Amutzi, entonces, ¿de dónde cortamos el pan? Esta pregunta, el Maharal lo explica que es algo simbólico, que representa alguna idea. Podemos solamente le hizo una pregunta alágica. Con eso, no sé, la verdad no sé esta alhaja. Le dijo el rey Menashe, esto no sabes si nos llamas tus amigos, tú no estás en nuestro nivel, no estás ni cerca de nosotros. Le dijo, enséñame
y mañana lo digo en tu nombre. O sea, dime cuál es la halajá, enséñame la halajá, y mañana lo voy a decir en el Bet Midrash que Menashe me enseñó esta halajá. Le dijo, ¿de dónde se cocina primero? O sea, en la parte que está más oscuro, de allá se corta el amotzi. Entonces digo, no entro ahorita cuál es el significado de esta halajá, por qué hablamos sobre esta halajá. Pero lo que importa es ahorita la siguiente parte. Entonces le dijo Rav Ashi, como son tan sabios, ¿por qué se dieron otros dioses? Yo no entiendo, dice Rav Ashi, tú sabes halajá, te importa la Torah, y eres tan inteligente y sabes tantas cosas, ¿y por qué hiciste toda tu vida serviste a otros dioses? ¿Por qué no cumples con la Torah? Cumpliste con la Torah. Le contestó, si hubieras estado allá, hubieras levantado el dobladillo, perdón, de tu capa, espero que son las palabras correctas, para correr tras ella. ¿Qué quiere decir? La fuerza de este instinto fue tan grande que tú ahorita nos estás como presumiendo contra nosotros, ¿no? Eres como más que nosotros. Tú vieras levantando tu capa para poder correr más rápido, para hacer, o sea, la fuerza de atracción de la idolatría de la idolatría que fue tan grande que tú, Rashi, tú, uno de los grandes rabinos del pueblo judío, lo que escribió el Talmud, Rashi que escribió el Talmud, tú no pudieras aguantar esta tentación. Usted hubieras corriendo para hacer idolatría. De aquí vemos cuál es la fuerza de la... No solamente es lo que dijimos anteriormente, que es que, bueno, el poder de la vida, también tenía una fuerza de atracción muy, muy grande. El día siguiente les dijo Rav Ashi a los Jajamim, comencemos a estudiar sobre los grandes. O sea, estos que eran de idolatría también eran muy, muy grandes, tenían poderes muy, muy especiales. Una historia más que vamos a ver, que a lo mejor nos va a dar una más idea sobre el tema de la idolatría. Nos cuenta también, es una historia muy famosa, la Gemara dice lo siguiente. Ven y escucha. Dice el versículo, gritaron en voz alta al Eterno. Así dice el versículo. Que gritaron en voz alta al Eterno. Pregunta la Gemara, ¿qué dijeron? ¿Qué es lo que gritaron? Dijo Rav Yehuda, gritaron hoy, hoy. Hoy, hoy. Este es Yetzer Hara de la idolatría, lo que nos destruyó y quemó el templo y mató a los tzadikim. Hoy uno para el templo, hoy segundo para los tzadikim. Este instinto de idolatría, eso es la causa, la razón que se destruyó el templo y que murieron los tzadikim. ¿Acaso no nos los diste para darnos recompensa? ¿Por qué Hashem hiciste Yetzer Hara de idolatría? ¿Para darnos recompensa? No queremos ni a él ni a su recompensa. Toma esto. No queremos este instinto malo, esta Yetzer Hara de idolatría. Ayunaron 3 días y pidieron misericordia. Los Jajamim ayunaron 3 días y dijeron, por favor, Hashem, quítanos de este Yetzer Hara. Les cayó una nota del cielo que dice verdad. O sea, verdad quiere decir fue aceptado. Entonces, ¿qué pasó? Salió como un leoncito. Aquí yo encontré la foto que muestra esto. Un león de Kodesh HaKodashim, perdón, me olvidé de escribir. Un león de fuego de Kodesh HaKodashim. Les dijo el profeta, Zecharia, que fue en esta época, este es el instinto de la idolatría. O sea, el instinto de la idolatría es un león de fuego que está donde en Kodesh HaKodashim. Esto estamos hablando sobre la época del inicio del segundo templo o antes del segundo templo. Y entonces dice aquí que murió el Yetzer Hara de la idolatría. Y cuando murió el Yetzer Hara de la idolatría, es que salió como un fuego de Kodesh HaKodashim. Esa es la razón que nosotros hoy en día nos sentimos esta atracción. Como dije antes, cuando visité las pirámides, fue un centro de idolatría, pero no sentí ninguna ganas de levantar mi capa para correr a hacer la idolatría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se acabó. Pero ¿qué significa que este Yetzer Hara está en Kodesh HaKodashim? ¿O qué significa esta Yetzer Hara? Vamos a ver un paso más profundo. Este señor ya conocen, saben quién es, ¿verdad? Es el Rav Kook, ¿okay? Mi ídolo. Y el Rav Kook escribió sobre esta Gemara
Vamos a ver dos cosas que escribió. Dice, el origen de la idolatría en lado de la santidad es la ansia al conocimiento de las maravillas, sabiduría, la maravillosa sabiduría de la revelación divina, que en cada momento hay una totalmente nueva. Voy a tratar de explicar eso palabra por palabra. El origen de la idolatría en el lado de la santidad. ¿Qué significa esto? Que no puede ser nada que no tiene origen en la santidad. Cualquier instinto que tenemos, el instinto malo, es nada más una terminología equivocada. Porque no hay ningún instinto malo. Cualquier instinto que tenemos viene de la parte Kadosh, de la Kedushá. Solamente que la manera que sale es negativo. Pero el origen de este instinto es bueno. Por ejemplo, el instinto de la comida es para mantener el cuerpo. O tiene en la Kabbalah más profundo, es sacar los nitzotzot de la Kedushá. Bueno, el instinto de la relación del sexo es para tener continuidad, es el instinto de la vida, de tener una trascendencia en nuestra vida a través de nuestros hijos, es pertenecerse a la eternidad. ¿Cuál es el origen de la idolatría en el lado de la santidad? Entonces, es esta ansia, este sed, este deseo de conocer qué significa Hashem, es conectarnos con la revelación divina. O sea, hay Hashem, existe Hashem, pero queremos conectarnos con Él. Es un deseo, una necesidad básica del ser humano, conectarse con el más allá de lo material. Que en cada momento hay una nueva, totalmente nueva, o sea, en cada momento Hashem se revela. Y nosotros queremos conectarnos con esta revelación, pero no podemos. Tenemos este sed, esta ansia. Claramente, hoy en día, esta ansia, esta sed es mucho más débil. Muchas veces no lo sentimos. ¿Por qué? Porque Jajamim mataron a esto. Eso es el fuego que está en Kodesh HaKodeshim. En Kodesh HaKodeshim hay un fuego. El fuego es este deseo de conectarnos con Hashem. Conectarnos con estos poderes que hablamos anteriormente, que están en el mundo, y los poderes que están más allá que este mundo. Al espiritual, al sublime, al superior, a lo que está en los cielos, a Dios. Tenemos este deseo de conectarnos con Él. Y entonces, y desde la eliminación de la luz del conocimiento, se transforma esta ansia en elección en otros dioses. La eliminación de la luz del conocimiento quiere decir, cuando el pueblo judío deja su esencia o deja su Torah, como este proceso, como vimos anteriormente, con la asimilación y con la falta de educación y con la rutina, se elimina la luz del conocimiento. O sea, este entendimiento profundo y esta Torah que nos ilumina se elimina y desaparece. Este mismo se transforma en esta ansia en elección, esta ansia se transforma en elegir en otros dioses. Entonces, cuando no sabemos encontrar un camino, nuestro camino hacia Hashem, encontramos nuestros caminos hacia otras cosas. Entonces, cuando se mató la idolatría, el instinto de la idolatría, este ansia se bajó en muchos niveles y ya no es en el mismo grado de antes. Vamos a ver otro párrafo que escribió Rav Kook acerca de este tema. Lo hacemos lo más rápido, pero lo explica bien. Dice aquí, para que la congregación de Israel pueda desarrollar el amor divino en su perfección y meterlo en el tesoro de la vida humana, la colectiva y la personal, la pública y la individual, para que viva una vida de amor en su plenitud en el mundo, tiene que volver a su naturaleza y a su frescura. ¿Qué quiere decir? Nosotros hoy en día no vivimos el amor divino. No vivimos el amor divino. Uno no ama a Dios como debería de ser. Debería de ser el amor más grande que tenemos en nuestra vida. Debería de ser el deseo más importante que tenemos en la vida. Que uno se quema del amor hacia Hashem, ¿no? Se arde el amor hacia Hashem, nos llena y nos acompaña todos los días, en todas las cosas que hacemos. En cada momento de nuevo nos conectamos de nuevo con Hashem, como dijimos anteriormente. Esto lo perdimos y lo queremos volver a vivir.
La congregación dice, nosotros como colectivo queremos desarrollar este amor divino a su perfección, de vivir realmente conectados con Hashem, un amor intensa, un amor diario, fuerte, grande, y que sea parte no solamente de nosotros, sino del tesoro de la vida humana, que toda la humanidad viva este amor, ¿no? La colectiva, la personal, la pública, la individual, todos queremos vivir esto, necesitamos volver a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza original es de fuego que está dentro de Kodesh HaKodashim. Y es su frescura, o sea, frescura, en hebreo utilizaba la palabra ra'anan, ra'ananut. Ra'anan quiere decir no cansado, no dentro de la rutina y de las preocupaciones diarias, cotidianas. Frescura, podemos decir energética. O sea, que este amor, este deseo sea algo vivo y fuerte, y no, bueno, tengo ahorita que desarrollarlo y esforzarme para sentir algo. Uno entra, necesita trabajar tanto para llegar a sentir algo, una emoción, una conexión, y al final, bueno, en Yom Kippur a lo mejor lo siente, pero recuperar ese sentimiento te cuesta mucho. Entonces tenemos que llegar a esa naturaleza y a esta frescura. Como dice el versículo, y amarás al Eterno tu Dios con toda tu alma, toda tu alma. Amamos a Hashem con toda nuestra alma, a lo mejor algunos sí, pero es un esfuerzo, es un trabajo. No es algo natural, lo vivimos fácilmente. Entonces dice aquí, pondrá un alma viva e iluminante en el sentimiento religioso dormido. O sea, el sentimiento religioso que tenemos hoy en día es dormido. Tenemos sentimiento religioso, pero así casi muerte, está enfermo o está dormido. Entonces, después que volvemos a nuestra naturaleza, en los días del Mashiach, volvemos a nuestra naturaleza, y entonces este sentimiento religioso dormido se va a despertar. Entonces dice el Rapú, ¿cuándo perdimos este sentimiento religioso? ¿Cuándo se quedó dormido? Entonces dice que desde que se eliminó el instinto de la idolatría, se fue del mundo el poder viviente fresco del fundamento del amor a Dios. Desde este momento, ¿por qué se eliminó? Era necesario, aparentemente era necesario, era demasiado fuerte, y necesitamos pasar un proceso, que este proceso también tiene importancia, que no vamos a entrar ahorita, de no vivir a Hashem o la conexión con Hashem a través de sentimientos, sino a través de otras cosas. Pero entonces, desde que falleció, que se eliminó el instinto de la idolatría, de hecho lo que se eliminó es el instinto de la fe, el instinto del amor hacia Hashem. Y entonces, cuando regresamos a nuestra naturaleza, también regresa ese sentimiento. El poder del amor divino, igual como cualquier talento natural no desarrollado, necesita estudio del desarrollo y talento de trabajo. Entonces, ¿por qué fue así? Porque el pueblo judío tenía este instinto, este poder, pero no fue desarrollado, fue natural, fue salvaje, como vamos a ver más tarde, y entonces necesitaba trabajo y ese trabajo no fue hecho bien. Y desde el fracaso del poder moral, como vimos en la época de los Shoftim, de los reyes, etc., entonces era necesario disminuir la fuerza de vida desde su base, el salvaje y el natural, y anular el instinto de la idolatría, que fue como un león de fuego que salió de Kodesh HaKodashim. Y entonces, eso nos da un poquito de idea. O sea, nosotros nos hace fácil sentir ahorita y juzgar a esta gente porque hicieron la idolatría y no aprendieron, y este ciclo, y cada vez, bueno, hay que entender que este mismo poder de idolatría es el poder de la fe y fue anteriormente el poder más grande o el deseo más grande de la vida. Más grande del deseo del sexo, de la comida, del dinero, de la violencia. Todos los instintos que tenemos hoy en día eran menos que este poder, porque este poder fue el más esencial, el más natural y el más fuerte de toda la vida, que es la conexión con el divino, con la divinidad. Que este deseo de conexión con la divinidad se desvió y se convirtió en un deseo de otros dioses. Entonces, esto es la base de todo esto y tenemos que devolver a este deseo, a esta conexión, a esta relación con Hashem, pronto, Be'ezrat Hashem. ¿Alguna
¿Pregunta o comentario? Mil gracias, es un genio, Sí, Jacob. Un genio. Yo sí quiero Gracias, preguntar, Raf. No hay palabras. yo sí quiero Muchas preguntar, Raf. gracias. Raf, Sí, ¿puedo preguntar? Ok. Cuando dijo que tenemos que estar en un ambiente donde no vaya a haber alguna mala influencia, como ejemplo universidades y todo esto, hoy en día, pues nuestros hijos también tienen que salir en camino y tienen que forjarse una profesión, porque si no, o sea, mis hijos, por ejemplo, estudian en yeshivot y todo, pero sí se me está viendo de cuenta la necesidad de que tienen que forjar alguna situación para su parnasá. Entonces, se me sí. torna difícil. Yo no digo que no hay que ir a la universidad, solamente mostré el problema. Yo no digo que la solución Sí, es ir a la claro. universidad. Le voy a decir, no tengo una solución de 100%. Claramente es el problema, a lo mejor, número uno del judaísmo en la Golá. Eso claramente es uno de los más difíciles. Puedo dar dos consejos, nada más, dos consejos. Pero primero, otra vez digo, es un problema grande. Me queda claro que necesitan ir a la universidad. Me quedan claros. Tengo dos consejos y a lo mejor un consejo que es más tirar en el aire, ¿no? El primer consejo es hacer el esfuerzo. Yo sé que no siempre es posible, pero hacer el esfuerzo de mandar a una universidad judía, lo que hoy en día hay en Estados Unidos y en Israel, nada más. Es 90% de la solución. Si uno puede llegar a mandar a Israel, hay muchos programas muy buenos, muchos programas dedicados a gente que no habla hebreo, programas que enseñan en inglés. Hay en el Technion, hay en Benjumí, hay en Tel Aviv, hay diferentes lugares. Eso es una solución. También en Estados Unidos, Yeshiva University, hay algunos. Pero claramente no es una solución para todos. O sea, no todos pueden mandar a Estados Unidos, a Israel. Entonces, el primer consejo es hacer el máximo esfuerzo de mandar a universidades en donde la gran mayoría son judíos. El segundo es, sí, una preparación adecuada. La preparación comienza desde el nacimiento, pero, tenemos el maslul, ¿no? El camino normal de ir a las escuelas judías, etcétera. Yo pienso que salir del último año de la escuela judía no es suficiente. Sí es importante ir a 2, 3 años, no sé, depende de cada uno con sus necesidades, a una yeshiva, que sea en Israel o fuera de Israel, ser avrej 1 año, 2 años, no pasa nada. Hasta yo digo, yo sé que para ustedes parece como una locura, pero yo hice esto. Casarse antes de tener profesión, no pasa nada. Yo me casé, mi esposa fue en su primer año de la universidad, yo ni siquiera comencé la universidad, fue años difíciles, yo no digo que no, pero sobrevivimos. O sea, no pasa nada si uno se casa antes de tener profesión. Los padres, igual como pagan la universidad, lo van a pagar ahorita, ahora hay dos familias que pueden ayudar, entonces de alguna manera es más fácil. Pero digo, aunque sea sin matrimonio antes, por lo menos ir a estudiar 2 o 3 años en yeshiva, en midrashá, 1 año, depende cada uno con su... Pero sí es importante, esta preparación no es una solución de 100%, conocemos casos que uno fue a una yeshiva y después también tenía problemas, pero es algo que sí puede ayudar, porque las escuelas estás concentrado también en los exámenes y en otras cosas y no sé qué, ir a dedicarte a estudiar nada más Torah. 1 año nada más Torah puede ayudar muchísimo. El tercer consejo, yo no digo en nivel personal, sino a nivel comunitario. Es importante desarrollar instituciones dedicadas a esto, o sea, instituciones judías. O sea, igual como que invertimos tanto dinero, hay tantas donaciones a tener escuelas judías, uno tiene que tomar la iniciativa, yo sé que está difícil, y hacer misgarot, no sé cómo decir, instituciones dedicadas a judíos. Y hasta digo, religiosos, o sea, si es posible. Se puede, no es tan difícil, es mucho dinero, pero no es tan difícil de hacer instituciones privadas al mundo judío. Yo pienso que es algo importantísimo. Si Ay, alguien va a hacer esto, sería gran mérito para toda la vida. ajá.
Jajam, Sí. Rab, perdón, algún libro, porque me entraron llamadas y se me fue lo que estaba hablando muy interesante de cuando entraron y se murió el jajam y tuvo problemas. ¿Algún libro en español que pueda yo comprar acá en México, por favor? De esto, de lo que usted dio ahorita, porque se me fue una parte importante. Ok, no De Rab Kook, recuerdo. creo. No recuerdo. Mira, lo que puedo hacer, te escribo ahorita mi correo en el chat. Si quieres, te puedo mandar la presentación y puedes ver todo lo que está escrito allá. Pero el libro completo en español, Perdón, yo no sé, yo tengo- pero la presentación sí se las manda en un ratito. O sea, Ay, la puedes gracias. tener, la Raquel. Sí, película, Raquel. No. el video. Si Gracias. quieres ver la presentación Wow. misma, también puedo mandar. ¿Ok? Gracias, gracias. Es Sí, increíble. si No alguien sabe de cómo fuera me del aclaró grupo la la quiere, vida. con gusto. Ok. Wow, Muchas gracias, mil gracias. Que Dios lo Rab. bendiga, que Hashem esté con usted y mil gracias. No sabe cómo me aclaró la vida. Qué barbaridad. Mil gracias. Muchas Que Dios lo gracias. bendiga. Amén. Wow. La pretensión de Rab, de querer ir a una Sí. universidad en Israel, los Estados Unidos o algo, eso se da muy fácil, o no tan fácil, cuando las familias sí son o cumplen más con la Torah, que cuando hay muchas familias que no cumplen nada más con lo mínimo, pues ni siquiera va a pasarles por la cabeza de mandar a un hijo, al contrario. Al contrario, si al hijo se le ocurre ir a una yeshiva, van a hacer todo lo posible por evitar que vaya a la yeshiva. Es verdad, hay que difundir la idea. Sí quiero decirte que los programas en Israel no son para religiosos, o sea, los programas en Israel son generales para todo el mundo. Conozco mucha gente que no son religiosos, mucha gente que no es religiosa que mandó a estudiar, son de verdad de las universidades las mejores que hay y los mejores programas que hay. O sea, también se puede por el beneficio personal. Y también, digo, es un nivel de Estados Unidos con los precios, no sé, 20% de Estados Unidos, de las universidades. O sea, el Technion se considera una de las mejores universidades del mundo. El Bent Jumi es muy buena universidad. O sea, hay muy buenas opciones. A lo mejor hay que difundir más, hay que publicar más. Propaganda, sí. Pero digo, también para la gente no religiosa son opciones excelentes. Sí puede ser. Yo pienso que mucha gente que no religiosa también le importa que no haya asimilación, o sea, una gente que no Sí, cuida. total. Entonces, puede ser como win-win situation.